acto médico ya, en realidad es la semana pasada, pero para completar el conocimiento vamos a pasar por él. El día de hoy van a hacer trasplante, hay un pequeño corto, saquen el jugo, tienen que aprender ahora definitivamente todo el temario relacionado con, fundamentalmente con los trasplantes. Es un acto de la época, se requiere conocer bastante, se ha ampliado mucho, etcétera, etcétera. Pero hoy día vamos a ver el famoso acto médico y en qué consiste. Bien, recuerden ustedes que la historia de la medicina empieza en la era hipocrática, con los conceptos mitológicos que habían sobre la presencia de la medicina en el ámbito de Occidente. Recuerden ustedes que Zeus tuvo un hijo adoptivo que se llamaba Esculapio. Esculapio es Asclepio, en la época griega, es la traducción de Esculapio de los romanos, que fue el dios de la medicina. Ese dios de la medicina fue un personaje que fue entrenado por un centauro que se llamaba, eh, eh, era el que se le, Orestes, que se le encomendó a que entrenara al joven Asclepio en las artes de la medicina. De manera que de esa manera, llamemos mitológica, aparece la medicina, digamos, la medicina ya organizada de los tiempos hipocráticos. Tiene esa característica porque es la primera vez que se desliga el concepto divino del problema de la salud. Hasta ese entonces, ustedes saben, recuerden muy bien la cantidad de dioses que existían, toda la gama de personajes que existían y que representaban las características humanas que psicológicamente había creado una religión. Y eso era una religión porque eran dioses que manejaban los asuntos humanos. Todos ellos habían sido humanizados y la enfermedad era un problema que acarreaba con la muerte. De manera que en ese proceso el famoso Esculapio aprende a curar las enfermedades. Es ahí donde Hipócrates de alguna manera interfiere y comienza a llevar la medicina a un punto medio. O sea, ya no era un acto divino. Pero lo importante es que en esas creencias que son alegorías, alegoría es una remembranza de la realidad que asemeja la realidad y nos puede servir de ejemplo. En esa alegoría, el joven Asclepio había aprendido a curar, Orestes, su maestro, y lo hacía muy bien, curaba, era famoso, era conocido, era muy querido por los demás. Sin embargo, a pesar de todo ello, él se dio cuenta que la sangre de la gorgona, que era la que podía utilizar cuando se la extraía del lado derecho, curaba, pero cuando extraía de la parte izquierda de su cuerpo, mataba. De manera que, miren, todas esas alegorías van dándonos más o menos la historia psicológica de cómo funcionan las cosas. Orestes es la salud, junto con Asclepio, la salud. La curación, el tratamiento, el efecto beneficioso. La muerte, el efecto maleficioso. Quería decir que se dieron cuenta ellos que la medicina, a pesar de todo, podía estar en relación con la vida y la muerte. Lo importante es que Asclepio aprende tanto que comienza a resucitar a los muertos. Alegoría del exceso. Alegoría de los tiempos modernos que queremos llevar a los pacientes más allá de la vida. Ya estamos hablando en el proceso de Lázaro que ustedes han visto, de hibernación del individuo. Estamos hablando de la resucitación de los individuos, estamos hablando casi de la vida eterna con la genética. De manera que en esa alegoría también Zeus, ya azorado por las intenciones de Asclepio, lo manda a matar. Ahí termina la historia. Eso de alguna manera es la historia de la medicina hasta los tiempos actuales. Genera un poco toda esa ímpetu de ideas que ustedes acaban de escuchar y que nos da una idea clara de cuál es la misión del médico. O sea, si ustedes lo extrapolan a los tiempos modernos, yo diría, el médico moderno debe curar siempre, tratar de rehabilitar cuando se pueda y por último consolar cuando ya no pueda nada que hacer. Esta es la misión del médico, siempre en pos del enfermo. Nunca
llevarlo a los otros extremos, ¿no? Llevarlo más allá de lo que podemos hacer, más allá de la imaginación. Probablemente el futuro para ustedes y de repente ni siquiera para ustedes va a ser una vida muchísimo más larga, muchísimo más conservada, muchísimo más exenta de los peligros que hay ahora. Pero por lo menos nos quedamos en la medicina del siglo XXI. Muy bien. De hecho, eh, lo importante es entender qué cosa es la enfermedad, y ustedes ya lo saben. La Organización Mundial de la Salud establece que la vida de la salud de un individuo es la salud corporal, física, mental, psicológica, social, cultural, etcétera, etcétera, que nos da bienestar. Eso, a pesar de los detractores y de los cambios, ha quedado desde los años 40, fines de los 40, como un elemento que me parece sostenible. Bien, pero para entender esta salud, antes se ha tenido que recurrir, como muy bien hacían los griegos, de que el ser humano era un cosmos. Miren a qué extremo llegaban los griegos, ¿no? O sea, ellos sin saber lo que era una célula, solamente entendiendo lo que podía existir detrás de lo físico visible, hay todo un cosmos, es verdad. Por eso decían, lo que es de arriba es como lo que es de abajo. O sea, el universo, el cosmos, cuando veían el cielo lleno de estrellas, de miles de estrellas, de algo inconmensurable, igual, hacia adentro nosotros tenemos un cosmos. Millones de células que intercalan en este momento en cada uno de nosotros están habiendo fenómenos químicos, fusiones moleculares, es decir, una maravilla de maravillas. Y la enfermedad era simplemente el caos. Miren, segunda admonición de los griegos. O sea, quiere decir que en un orden cósmico, el desorden cósmico es la enfermedad. Y el médico, la labor del médico era simplemente restaurarla. Pero esa restauración, véanlo bien, no es tan real porque el organismo se cura solo. Nosotros ayudamos. Hoy día las medicinas más avanzadas, las cirugías más avanzadas, los tratamientos más avanzados terminan cuando el organismo se recupera. ¿Y quién es el verdadero artífice de la recuperación de la salud? El organismo. Lo que hace el médico es facilitarle a los mecanismos que hay para que uno recupere la función celular, la función del sistema, del órgano, del sistema y del organismo completo. En el hecho que en estos momentos todos ustedes están gozando de buena salud, respiran bien, buena circulación, hay buen funcionamiento hormonal, hay una estabilidad, hay una tranquilidad. Magnífico, pues. O sea, ahí está. Pero si nos viene una gripe, si nos viene un traumatismo, si nos viene una enfermedad que no deseamos que suceda, pues se altera el caos. De manera que todos estos conceptos, mire, son alegorías, pero tan bien diseñadas por estos pensadores, porque todo esto era filosofía llevada a la praxis, cosa que es casi imposible de entender, ¿no? Con la filosofía yo no voy a inventar nada, con la filosofía yo no voy a curar nada, con el razonamiento no voy a curar nada, tiene que ser la praxis, o sea, de cómo funcionan realmente las cosas, indudablemente sometidas a leyes físicas que son reales. Y lo único que hemos hecho los médicos es buscar las causas, entender las causas físicas, y lo que sí hemos logrado es modificar las causas físicas, químicas, matemáticas, lo que fuera de la organización celular para hacer lo que tenemos ahora. De manera que esto es sumamente importante. Muy bien, entonces, en ese contexto, ya los griegos iban a los templos de los Asclepíades a hacer sus admoniciones, a rezar, a buscar la salud, a implorarle a los dioses de la naturaleza, del Olimpo, que nos liberen. Estaba Igea, Panacea y una serie de diosas que tenían que ver con la salud, la higiene, etcétera, etcétera. Y los Asclepíades, que eran los médicos, los protomédicos, que hacían simplemente se dedicaban a curar y observaban y miraban cómo la gente se moría, cómo una persona que le faltaba respiración podían relacionarla con una falla del corazón o del pulmón, que si estaba amarillo tenía que tener una enfermedad de la bilis amarilla o algo con el hígado, y si se hinchaba tenía que ver de repente con el agua, que era el otro elemento importante. O sea, ya jugaban con lucubraban.
pero no curaban, ¿no? Simplemente hacían, aparece el método hipocrático de la clínica. Escucha, vuelve, percibe, escucha, palpa, busca, y aparece la clínica. Y los sacerdotes poco a poco se van convirtiendo en médicos, los protomédicos, que hacen de ellos una organización que se llama iniciática y que ellos tenían que pasar por un examen previo, una iniciación y luego una serie de conocimientos, el corpus hipocrático, comienzan a aprender la medicina y comienzan a practicar la medicina de una manera sensacional. Se logran algunas cosas, por supuesto, pero a nuestro modo de ver, de una manera muy primitiva, comienzan los cirujanos, que eran los barberos, las personas que en los ejércitos servían de enfermeros y que de alguna manera podían sacar con los cuchillos, sacar las flechas, limpiar las heridas, suturar algunas heridas, hacer emplastos o hacer vendajes de las heridas hemorrágicas. De esas personas se confrontan con las personas que curaban, pues, utilizando otros métodos y se fusiona el famoso término de médico cirujano que ustedes van a ostentar dentro de unos 3 o 4 años. Cuando salga su título a nombre de la nación, a Shirley Ruiz se le otorga el título de médico cirujano por la tradición hipocrática. Bien, entonces en ese sentido creo que ahí empiezan algunos de los procesos médicos que hemos heredado, aparte de todos estos conocimientos básicos que sirven para el joven estudiante, para el iniciado en la medicina, a oler, a mirar, a observar, a desarrollar sus habilidades y luego ya se van sofisticando cuando aparecen los aparatos de por medio, ya cuando en la práctica ya utilizan máquinas y aparatos que son lo que han distinguido la medicina de los últimos tiempos. De manera que con el famoso juramento hipocrático, el médico daba una serie de juramentos que lo ascribían a la orden y que le daban las características que en esos tiempos estaban perfilándose para el médico. Y cuando lean ustedes el código hipocrático, que tienen que leerlo, el juramento hipocrático, habla de un juramento a los dioses, habla de las características del médico, habla de las cosas que se deben hacer, habla de lo que no se debe hacer, y generalmente estaban ellos, por lo menos los hipocráticos, un poco en contra de la cirugía, porque no le entendían, porque no había anestesia, no había instrumental y no había personas expertas. Más bien con el tiempo y con la fusión que hemos hablado, es que se desarrollan ya en los siguientes años una forma de organización y de funciones del médico que difieren de las iniciales. De manera que eso también hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, con todo eso entonces la medicina comienza a convertirse ya en un tema que establece un espacio en las categorías sociales, ya junto al rey, a los soldados, a los eh, políticos, está la figura del médico. ¿No? Hay un médico siempre a cargo de, en este caso, del rey, de la salud pública, y más abajo, en los terrenos ya del pueblo en general, también existen unos médicos que se encargan de alguna manera de ejercer el tratamiento. Pero llegó Cristo y las ideas de Cristo, y estamos hablando en pleno siglo de Roma. Ya Roma había conquistado Grecia, estaba diseminado por toda Europa y había llegado a Asia y al norte del África. O sea que había un campo enorme donde imperaba el espíritu romano. Y ahí aparece Cristo, pues. Y Cristo que de alguna forma establece unos principios fundamentalmente de la caridad, ¿no? Y en su doctrina básica, por lo menos como lo interpretamos ahora, no precisamente cierta en el sentido estricto de la palabra, pero establece en su doctrina el concepto del amor, la igualdad, principios básicos del cristianismo que se han perdido, por supuesto, y que el fin de todos ellos es la caridad. Entonces, miren, en este mundo pequeño, pequeñísimo de Occidente,
En esta historia corta de 2000 años, la mitad de la historia estuvo regida por el dominio de los hipocráticos, que tuvieron el acervo de los cristianos de la caridad. De manera que el acto médico se convirtió en eso. Luego del juramento hipocrático tenían que adoptarse las medidas que se iban adaptando a los tiempos, a las características históricas de los pueblos por donde se disemina. Y si Roma había dominado Europa y gran parte del resto del mundo, pues ahí la égida de la medicina hipocrática se desarrolla. Uno de los elementos de la medicina hipocrática, en las cuales se dictan algunas medidas para beneficiar al paciente, establecen, entre otras, el concepto de paternalismo que duró durante 2000 años, hasta hace muy poco. Y digo muy poco porque probablemente las primeras generaciones de la medicina, llamemos del Colegio Médico del Perú en los años 60, éramos médicos paternalistas. Los médicos griegos habían considerado que los paternas, las familias tenían una figura paternal. Este era el paternas, que era el patrón de la casa, que tenía en sus haberes muchos hijos, muchas familias, vivían gregariamente en las ciudades romanas y tenían hasta esclavos. Y lo que hacía el pater era bueno para los hijos y para los esclavos. Por lo tanto, el esclavo, la parte más inferior, reconocía en el pater una persona aliada. No era un esclavo común y vulgar de cadenas, era un servidor. Y él entendía que el paternalismo con ellos era bueno para ellos. Y así lo entendimos en la medicina hasta nuestros tiempos. Hemos pensado que la medicina estaba dada, pues, por ese paternalismo que hacía que el médico estaba en la capacidad de hacer todo lo posible por el bien de su paciente, incluso no decirle la verdad, darle las indicaciones sin réplicas por parte del paciente, etcétera, etcétera. Lo que ha sido la medicina del Perú hace 30 años. Hoy día, con la bioética y con el colegio médico y con las enseñanzas nuevas, ya hemos comenzado a entender que la medicina vertical antes del siglo XX se ha modificado. Ya en pleno siglo XX, la medicina todavía era paternalista, el médico mandaba, el médico era una persona docta que se instruía en las universidades y el individuo era un enfermo, poco firme, paciente, de paciencia, era realmente un personaje sometido. Hasta nuestros tiempos todavía seguimos siendo enfermos y pacientes, cuando deberíamos decirle usuarios para reconocer en algo ciertos derechos. De manera que en esa época el cliente, su característica más importante era su ignorancia absoluta. Nos guiábamos, y esto puedo dar fe, y todavía hay la revista de selecciones del Reader Digest, que es un poco como hoy día el Nature o las revistas avanzadas de ciencias o la informática. Esta variación ha hecho que este verticalismo que ha existido durante siglos se haya convertido en una horizontalidad. Ustedes van a encontrar ahora pacientes empoderados, van a encontrar una nueva forma de aplicación de las medidas médicas, va a haber una serie de situaciones que ustedes las van a ver, porque el individuo va a tener una adicional que es hoy día, era Google, y hoy día es inteligencia artificial. De manera que no se les vaya a descartar que en cualquier momento, si alguno de ustedes no es especialista, se encuentre con un paciente que sabe más que ustedes. Porque simplemente va a la máquina y le pregunta y la máquina le responde con pelos y señales todo lo que tiene que saber de su enfermedad. De manera, miren ustedes cómo está cambiando la medicina. Y aquí viene lo importante, cómo es que deben cambiar ustedes para adaptarse a esa nueva forma de medicina. Ustedes van a encontrar pacientes diferentes, enfermedades diferentes, van a encontrar tratamientos diferentes, van a desaparecer montones de enfermedades y van a aparecer nuevas enfermedades. De manera que todo esto que hemos dicho y que es parte de histórica y que lo pueden sacar a un lado, se centra en un punto que se llama el acto médico. Muy bien, entonces nuestro principal elemento es el acto médico. Entonces el acto médico
que vamos a ver algunas definiciones, ustedes las pueden entender, es un intento del profesional de la salud, calificado, por supuesto, porque también el acto médico no se lo vamos a achacar a un chamán que también hace las mismas cosas que nosotros, pero no está calificado. Bien, entonces el acto médico tiene una serie de disposiciones que ahora han ido cambiando. Hemos pasado de la etapa primitiva, del acto médico relacional, directo, con papel y lápiz en un centro, en un sitio adecuado, a un acto médico que ya difiere totalmente. Ya no se necesita un consultorio, ahora se puede hacer a través de las vías electrónicas. Hoy día han aparecido las historias clínicas electrónicas, han aparecido los wearables, que son aparatos que sirven para, en el pulso pueden registrar todas las funciones de un individuo y lo único que hay que hacer es interpretarlas. Ha aparecido la telemedicina en todas sus formas, ha aparecido la imagenología por telecomunicaciones, etcétera, 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 etcétera. Y no paran de aparecer innovaciones que están modificando el acto médico. Ya ustedes no van a ser los médicos de ahora. La medicina que ustedes están empezando a ver ahora, todavía tradicional en un país atrasado como es el Perú, del punto de vista tecnológico, ya no lo van a ver de aquí a unos 10 años. Que los sigan ustedes, la generación que siga a ustedes va a ser totalmente diferente de la de ustedes, como ustedes un pocos que son de la nuestra, porque tienen otras cuestiones. De manera que esto ha roto, pues, como un rayo. Y miren, estos slides los hemos preparado hace 10 años, cuando la telemedicina ni siquiera había aparecido, pero ya nosotros teníamos en claro, con las pocas cosas que habíamos visto, que era una revolución total, total. De manera que hoy día ya no podemos hablar de una tecnología incipiente. Hoy día tenemos una tecnología avanzada que permite incluso la cirugía, la medicina y las enfermedades internas prácticamente expuestas. Recuerden ustedes que la medicina se divide en medicina interna y cirugía, eran las grandes divisiones. Y medicina interna es porque no podíamos ver los órganos. Las enfermedades eran dentro del abdomen, dentro del tórax, no se podían ver. Cuando aparecen las ayudas a los aparatos para poder, hoy día ya no hay nada interno, todo se puede ver. La tomografía de resonancia, el TAC, los REM y todos los que han aparecido se, han abierto al ser humano sin necesidad de tocarle un pelo. Y la cirugía ya ni siquiera necesita de seres humanos. Hoy día un robot, y seguro, estoy seguro que en muy poco tiempo la cirugía, por lo menos la cirugía que tiene ciertas simetrías, como es el ojo, como es el cerebro, y quizás algunos otros órganos. Y digo, no me atrevo a decirlo, pero de repente todos los órganos que podemos operar lo pueden hacer las máquinas. Si una máquina puede ensamblar eh, en, en, eh, en Estados Unidos, en 15 días se ensamblan 16 Boeings en una fábrica. Un Boeing, ¿saben lo que es un Boeing, no? Un avión. 16 aviones se hacen en 15 días, porque todo está robotizado. De manera que cada semana, cada mes salen 30 aviones nuevos de la Boeing para ser comercializados, que tienen 1 millón de piezas y de sistemas sofisticados. ¿Qué no van a hacer con un apéndice, pues, señores? Un apéndice es un pan comido para una máquina. Bueno, no sé qué vamos a hacer, hay que cambiar de oficio. Bien, sin embargo, ya hemos visto que la bioética de alguna manera está entrando por los costados para tratar de ver qué se puede hacer con todo este avance, ¿no? Porque el avance puede ser tan tecnológico, puede ser tan agraviante y tan avesado que va a poder reemplazar con mucho la mano de obra médica y la medicina en general. Oiga, le estamos dando cada día más importancia a las máquinas. La gente todavía se resiste a pensar que la inteligencia digital, la inteligencia artificial, tiene límites. No tiene límites. Va a llegar un momento en que las máquinas van a poder hacer un diagnóstico con 10 veces más precisión que un médico especializadísimo.
Ya ni siquiera la experiencia va a estar contra el enorme bagaje de información que pueda tener una máquina. Sin embargo, la esencia del acto médico no ha cambiado. Siempre va a persistir la autonomía, elemento central de la bioética y de los derechos humanos. Eso no puede cambiar, no debe cambiar. Los aspectos de beneficencia y no maleficencia y el aspecto de justicia. De manera que el acto médico todavía tiene estas prevalencias que de alguna manera nos pueden servir quizás de referencia. Ya todas estas definiciones, pues ya ni siquiera las lean, porque esa relación paternalista o esa relación directa que se establecía entre un enfermo y un sano y que tenía por objeto hacer una especie de procesos que pueden servir para todo tipo de situaciones, de la curación, la prevención, la rehabilitación, etcétera, 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 y que podían ser directos, indirectos, ya todo eso está desapareciendo. Y eso no va a existir en el futuro. Sin embargo, por razones utópicas los estamos presentando. Este modelo tradicional, que ustedes lo han conocido todavía y lo conocen todavía, va a ser radicalmente cambiado. El consentimiento informado va a tener y va a ser probablemente la última barrera, el álamo de defensa del acto médico. Salvo mejor parecer, como dicen. Bien, actualmente todavía la Organización Mundial de la Salud establece lo que hemos hablado respecto a lo que es la salud, esa integridad que debemos tener en todas las áreas la influencia de la vida del ser humano, y implica, entre otras cosas, estar inmiscuida en todos los aspectos de la vida humana. O sea, no puede haber salud, señores, si no hay una salud, incluso la salud política. Lo que estamos pasando estos días y que ustedes están sufriendo con los paros y todo eso, es parte de la salud. Hay un desequilibrio, hay una alteración de nuestra capacidad homeostática normal. Muy bien, nos hemos ido al futuro, quedémonos en el presente. Si la salud es un bien, y es algo que tiene que estar controlado por alguien, aparece este concepto del bien tutelado. ¿Qué es la salud? Es un bien tutelado. ¿Y por qué tutelado? Porque está el sistema de cada país establece las condiciones de salud. Estamos en un mundo civilizado, por lo tanto la salud tiene que estar a cargo de alguien, y ese alguien es el Estado. Y lo hace por sus dos grandes vías, ¿no? Una que es la oferta de los servicios, que puede ser de cualquier tipo, desde la más complicada hasta la más elemental, y que tiene que ver con los sistemas de salud, públicos, privados, clínicas, postas, hasta el médico, hasta el consultorio privado y hasta el médico en la calle, asociado a un sistema de control que está establecido por los propios padres del colegio, por los sistemas judicial, civil, penal, administrativo, etcétera, etcétera. De manera que el Estado cuida la salud, establece a través del Ministerio de Salud las vacunas, la prevención y el manejo en este país, por alguna razón no muy bien establecida, la dirección de los hospitales. ¿No? En otros países el Ministerio de Salud solamente se dedica a la promoción, al desarrollo y la prevención de la salud pública, ¿no? Entonces son sistemas diferentes, ¿no? Acá debería haber otros tipos de sistemas que no voy a entrar a comentar, simplemente decir que somos un sistema desgraciadamente fragmentado y que da la salud a cuotas, a porciones de la población, que felizmente con el CIS por lo menos ha humanizado esta atención que antes era totalmente y desarraigantemente desequilibrada, ¿no? En hospitales donde no se les daba nada, hospitales donde ya se les cubre con un seguro, que es el SIS, y de alguna manera equipara, de alguna manera, aunque sea teórica, con el sistema de seguridad social que desde los años de Bismarck impera en el mundo, que son los sistemas de seguridad social, que están diseminados en la mayor parte de Europa, en parte de los Estados Unidos, y en el Perú en una partecita también. De manera que este bien tutelado que estamos hablando también está basado en las grandes, eh, llamemos,
normativas que se emergen de las grandes organizaciones vinculadas a la salud, al desarrollo social, etcétera, etcétera, y que están vinculados en las grandes declaraciones en el cual somos signatarios a través de la Organización Mundial de la Salud, o sea, somos comprometidos con la salud del mundo. Yo no sé de dónde han salido algunos congresistas el disparate de que podemos retirarnos de algunas organizaciones como las de los derechos humanos. Bueno, ya ustedes saben qué calidad de congresistas tenemos entre los que abogan precisamente por esa desligación de los derechos humanos. Si la salud es un derecho humano, ¿cómo nos vamos a desligar de los derechos humanos? Yo a veces me pongo a pensar, o estoy yo loco o están locos los demás, ¿no? Eso es una disyuntiva que siempre uno tiene que tener en cuenta, siquiera como una salida. Asumo que los demás están locos. Bueno, eso está por verse. Bien, entonces ustedes ya entenderán de alguna forma cómo es que la salud es un bien jurídico tutelado. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener. Bien, para ello, no se olviden, también las grandes normativas que cubren las expectativas de los ciudadanos están orientadas a una serie de documentos de carácter político, evidentemente, y que han sido otorgadas a lo largo del tiempo. Y cubren las expectativas desde las más grandes, desde las leyes, desde la Constitución, con la preservación de la salud, a la Ley General de Salud, con la preservación de todos los estados dentro del sistema de salud, y a cada una de las normativas que salen para cuidar o dirigir las políticas que se tienen que hacer en cada área del desarrollo de la salud humana, en los trasplantes, en las vacunaciones, etcétera, etcétera. Cientos de normas que están establecidas para preservar los derechos de las personas para el acceso a su salud. Eso conforma el bien tutelar del Estado. De manera que acá ustedes podrán entender entonces que vivimos en un país de normas, de leyes. Somos un país, bueno, no puedo decir civilizado, pero formamos parte de un país teóricamente civilizado, en el cual no podemos utilizar al albedrío los bienes o las situaciones que sirven para cubrir las expectativas de las poblaciones, ¿no? Y a eso estamos dirigidos. Aunque la medicina peruana un poco que se ha llevado a la parte privada, es una profesión liberal y los médicos quieren ser médicos para hacer dinero, para resarcir todo lo que han gastado en la inversión de su estudio, hacer famosos, etcétera. Cosas que son muy loables, ¿no? Pero no están en la esencia de la necesidad de la salud pública. Si yo estableciera la vocación sacerdotal con la vocación del médico, ambas estarían orientadas al bien, a curar, a proteger, no a hacer la parte secundaria, ¿no? Bueno, ya es una cuestión de concepto filosófico. Bien, la Organización Mundial de la Salud la establece lo mismo, ¿no? Da las mismas pautas, y yo lo que quiero que entendamos que estas definiciones tienen que ustedes aprenderlas, porque son la única forma de defender el acto médico. Ya ustedes han visto que en los últimos meses, los odontólogos, este, copartícipes con nosotros en la salud, nuestros hermanos en la salud, o sea, han pretendido que el acto médico, o sea, que el acto odontológico sea un acto médico, cosa que nos hemos reído en su cara, porque consideramos que es una exageración, ¿no? O sea, ¿cómo es que ellos, partiendo de los dientes para atrás, son los dueños de la cavidad oral y de las partes, han pretendido salir hacia los otros lados de la cara, creando una frontera ficticia, pero peligrosa? Porque de esa manera este acto médico, que era el nuestro, está establecido en los linderos que la universidad establece y que lo aceptan las instituciones públicas como de salud, como el ámbito de nuestras funciones, se han vuelto pues indefinibles. Igualmente las señoras obstetrices, que ahora se llaman obstetras, ahora pretenden establecer un acto profesional y no han dicho nada, no han dicho nada, pero ya están esperando que en un momento determinado también van a hacer un acto médico. Entonces, pues, ya las guerras médicas empezaron.
O sea, ya las obstetrices van a poder hacer del ámbito del acto médico lo que quieran. Van a poder operar, van a poder hacer, claro, si les hemos dado durante años, y esto no pasa en todos los países, señores, ¿ah? Eso solamente pasa en algunos países como el Perú, que por razones de necesidad se tomó a las obstetras como enfermeras especializadas cuya función terminaba y no en un acto médico. Pero para los altos niveles el acto médico engloba, y eso es lo malo, debería decir acto sanitario, todas las funciones de todos los actos profesionales de todas las áreas subalternas a la medicina. Espero que esto lo entiendan en algún momento y sepan defenderlo. De manera que es un poco confuso para que lo entiendan ahora. La Ley General de Salud, perdón, el- la Ley de Trabajo Médico enfoca evidentemente el acto médico desde su punto de vista. No se olviden que la Federación Médica Peruana fue el inicio del Colegio Médico del Perú y fungía como representante de todas las áreas de la medicina. Sin embargo, se ha ido fraccionando y ha ido debilitando su fuerza. Y ahora solamente engloba, teóricamente, todas las fuerzas vivas de la medicina. Sin embargo, hoy día hay una asociación del Ministerio de Salud, y una asociación poderosa de la Seguridad Social y de otras organizaciones. De manera que la Federación Médica ha perdido mucho, pero sin embargo, su intención ha sido pues válida. Y está copiada de lo que dicen las otras organizaciones. El acto médico no puede ser otra cosa que la prevención, promoción, curación, rehabilitación y hacer morir al paciente. No queda otra cosa. Muy bien. Entonces, esto, miren, el acto médico, a pesar de que debía estar resuelto en estos tiempos, todavía tiene una serie de indefiniciones. Los objetivos del acto médico todavía no han sido. Yo creo que debería ya haber un momento, y esto tiene mucho que ver la política. Y cuando hablamos de política, entra la corrupción y entran todas estas situaciones que desdibujan la realidad a las realidades parciales, que pueden ser utilizadas de una u otra manera, de una mala manera, obviamente. Bien, señores, el acto médico todavía sigue siendo la parte nuclear de la relación médico-paciente. Es la parte central y tiene que ver mucho con una serie de acciones que pueden ser de carácter curativo, administrativo, rehabilitación, etcétera, etcétera, lo que quieran ustedes. Pero como ustedes ven, tiene varias fuentes y eso se lo puede mostrar, porque cuando hay una falta, inmediatamente aparece un acto administrativo, una falta ética y una falta incluso civil y penal. Entonces estamos sometidos a una serie de situaciones. El acto médico no es una cuestión solamente curar, no, está sometido a esto. Dentro de un tema que se llama la Lex Artis. Y se llama Lex Artis ad hoc, así como suena. Que es está derivada del latín lex, que quiere decir ley. Pero la lex se deriva de un concepto griego que es el tecné. Y el tecné, que pareciera que fuera relacionado con lo técnico, significa más bien excelencia. Por lo tanto, si nos sometemos al término básico tecné, tendríamos que entender que la lex artis o la ley del arte es la excelencia en el tratamiento del paciente. O sea, o sea, esa es la interpretación etimológica más precisa de la lex artis. Entonces, el acto médico como un acto profesional tiene que llegar a la excelencia. En todas esas áreas que hemos visto, incluyendo al área de la investigación. De manera que hoy en día eso es nuestro objetivo fundamental. La Lex Artis, por otro lado, tiene varias interpretaciones. Yo creo que esta es la mejor y les sugiero que la tomen. ¿Qué es la ley del arte? Es lo que todo médico debe hacer en estos momentos, donde el conocimiento médico está en lo máximo de su nivel. Si es en corazón, será el trasplante de corazón. Si es en el cerebro, será la cirugía estereotáxica, no sé. Si es en, bueno, entonces, la Lex Artis significa que es lo que hemos aprendido, lo que está en los libros, lo que está en las guías, eso es la Lex Artis. Y lo más importante, se practica
como cualquier médico haría en las circunstancias en las que otro haría lo mismo por la misma razón. ¿Qué significa? Significa que si en algún lugar el médico hace lo que tiene que hacer de acuerdo a la norma establecida, si no tiene los recursos o no tiene, y otro médico haría lo mismo, el acto sería totalmente válido y legal. De manera que si ustedes se van a la sierra y no tienen un tomógrafo axial computarizado en la mano, en una zona de una punta de un cerro, ustedes solamente harían lo que deben hacer, lo que han aprendido, con sus límites, y lo que haría cualquier otro médico en las mismas circunstancias. Yo creo que eso es la mejor manera de entender a Alex Artes. ¿Y para qué les va a servir? Para que cuando ustedes estén en las emergencias o cuando tengan que hacer actos en los cuales pueda haber algún tipo de daño, ustedes puedan defenderse utilizando este término del Alex Artes. Otro término es la praxis médica, porque hablan siempre de mala praxis y lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero la praxis médica es simplemente establece esto que Diego Gracia dice, los principios y valores, los estándares que permitan que dentro de un marco ético, es decir, en aplicación de las normativas ya establecidas, podamos brindarle a nuestros enfermos la máxima calidad de nuestras capacidades. Eso es la praxis médica. Y cuando ustedes salgan, señores, háganse la idea de que tienen que trabajar en donde trabajen con todo el corazón y el ahínco para que los enfermos tengan las posibilidades que ustedes les van a alcanzar. Muy bien. El Colegio Médico del Perú no se puede quedar atrás y establece muy bien dos definiciones muy interesantes, como que engloba lo que dice el acto médico y se orienta al respeto de la vida, la agonía y la muerte. ¿Qué más? Desde el nacimiento hasta la tumba. Científica, no puede ser de otra manera. Y humanista. O sea, mire, el Colegio Médico lo ha captado con ojos, con una lente muy precisa. O sea, hay que hacer lo que tenemos que hacer, ya sea en cada persona o sea en la comunidad. Ser médico hoy es comprometerse a una profesión de servicio, sobre la cual tenemos que tener las capacidades y las competencias necesarias. Por eso, señores, tienen que ustedes estudiar. La misión de ustedes es estudiar, aprender, acopiarle el mayor número de conocimientos, en aprender estas clases aburridas de ética, en aprender lo que es la realidad nacional, en aprender a vivir un mundo, no se olviden, la generación Z les está ganando, ustedes no son generación Z. Y si son, pues tienen que tener un compromiso político. No como vayan a salir ustedes como seres anónimos, sin ninguna vinculación con la ciudadanía. Gentes inertes que no tienen más que ir a clase y regresar a su clase y regresar al día siguiente y volver. No, no digo que seamos unos políticos activistas para tirar piedras, ¿no? Sino hay que prepararnos para otras cosas. Muy bien. Por otro lado, ya la telemedicina pues ha establecido con claridad sus normas, hay una ley y establece con claridad todos los preceptos, se ha desarrollado tan rápidamente que para los no interesados, llamamos no enterados, de la noche a la mañana tenemos una ley casi perfecta. Establece los lineamientos, los tipos, las condiciones, las características, las realidades éticas, legales, etcétera, etcétera. De manera que hoy día, y ustedes van a tener, esta telemedicina que estamos haciendo el día de hoy es una partecita de este gran grame legal que va a permitir que la salud cambie unos 45 grados. Bien, el acto médico, como lo hemos mencionado, también es un principio de la relación médico-paciente que establece una serie de funciones y que están garantizadas por la observancia de casi todas las normativas que existen. La Ley General de Salud, la Ley del Colegio Médico, las resoluciones específicas para cada cosa, las directivas de cada institución, Indecopi,
las políticas generales del Estado, los códigos civiles, o sea, estamos crucificados. Y cuidado, el día que ustedes fallen, ojalá que nunca fallen, cuando se vean ustedes enfrentados a tres frentes, en el mismo momento pueden darse cuenta de lo grave que puede ser una situación. Hoy día, cuando hay una denuncia en el colegio médico, y me consta, es administrativa, civil o penal y ética. Y el que lo agarran en una, lo agarran en los tres. Y eso puede significar, miren, un fracaso de la carrera de uno y una inversión enorme de dinero. Mucho cuidado, mucho cuidado. Bien, otro concepto es la ley como, perdón, el acto médico como acto jurídico. ¿Y por qué? Porque nos vamos a la parte más esencial. El acto jurídico de cualquier situación es la responsabilidad que genera el ejercicio de algo. Y en el caso de la salud, es definitivo que el acto médico es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque genera una responsabilidad. Y esa responsabilidad obviamente la reclama aquí en el Estado. Y lo hace a través de sus diferentes formas. Pueden ir desde las más simples a las más complejas. De manera que en la cultura del cuidado de la vida, la salud, etcétera, etcétera, todos estos casos están respaldados por un sistema jurídico que va a exigir, a través, obviamente, del sistema judicial, el resarcimiento o lo que fuera necesario, o la penalidad, si es el caso, para el acto. Por lo tanto, el acto médico es un acto jurídico. Y esto se puede ver porque el acto médico genera una serie de situaciones que tienen que cumplirse y que están, entre otros, primero, la profesionalidad. Para eso están estudiando ustedes. Segundo, que tenga un acto de ejecución típica de acuerdo al área en las que ustedes se desenvuelvan. Tercero, que tiene que haber un objetivo tangible que les respalde la orientación de lo que van a hacer en determinada situación. Y el concepto de licitud, porque el acto médico tiene que estar dentro de los cánones legales. O sea, ustedes no pueden aplicar la eutanasia ahora porque no está legalmente establecida, o el aborto, o lo que sea. Entonces, la licitud del acto tiene que ser fundamental. Ya no hablamos tampoco de la medicina tradicional, de la relación médico-paciente. Ya hemos visto que, según Diego Gracia, la ley Entralgo ya preconizaba el concepto de la ética, de lo que decía él, la relación médico-sistema. Él hablaba del encuentro clínico, de clinical encounter. El paciente no va a una, bueno, si tiene un problema en mama, va de frente al especialista en mama, pero de todas maneras tiene que pasar por medicina general. De manera que ahora se asume que cuando uno va a un sistema hospitalario, va al sistema. Claro, hay una especialidad, pero hay un sistema que lo va a coger. De manera que a veces el paciente termina en las otras áreas accesitarias al área que considera pertinente, de acuerdo a su criterio. Y eso es lo que ha hecho cambiar pues, los famosos conceptos que habían y que son históricos, de paciente y enfermo, que han sido los más tradicionales y que no necesitan explicación, a los de cliente, que es de donde en el siglo XVIII y antes también hay un resarcimiento de un salario. O sea, el salario es lo que se recibían en sal como una moneda. Salario era la recuperación económica, que todavía es incentivo para muchos médicos para seguir ejerciendo. Todavía en el ejercicio profesional en el Perú, en el mundo, hay un concepto de clientela. Y ese concepto paternalista y que ha desaparecido, porque ya no hablamos de clientela, antes era muy común. Luego ha venido los conceptos de derecho habiente, que está relacionada con la relación de un personal principal, que es el que permite el acceso de la familia, y el concepto de usuario. Ya ustedes han visto que en la última el reglamento de la ley del año 2004 se habla de los derechos de los usuarios de la salud. Por lo tanto, usuario le da una categoría mucho más civil, le da una categoría mucho más de reconocimiento de derechos humanos que de paciente. Paciente es un pobre diablo que está enfermo y que se va a morir o no, y que tiene todo en contra.
En cambio, un usuario es el que tiene los derechos a recibir por parte del paciente las mejores condiciones posibles. De manera que eso está perfectamente establecido por la nueva nomenclatura que la INENTRALGO introdujo en su tema. Bien, aquí hay algunos conceptos que pudiéramos decir que son importantes y que pudieran ustedes tomarlo de referencia. Esto va a pasar a la historia, pero por lo menos ahora, ¿no? Primero, que el fin de la medicina es el hombre, no es el medio para aprender, para experimentar, para ganar dinero, no, es el hombre. Segundo, la bioética. La bioética hoy en día, y miren, cada día más la bioética se está entronizando. Nosotros empezamos hace 20 años y hoy día la bioética prácticamente ya está aceptada y está acuñada en los sistemas de la salud. Que sea un hecho, que sea hecho por un sine qua non, no puede ser de otra manera. La medicina no se le puede brindar a nadie más que al médico. Y que contemple además la espiritualidad, la psicología del individuo. Eso no podemos dejar de hacerlo. Y por último, la defensa del acto médico del intrusismo es que se diferencie el acto médico del acto de la salud. Y eso lo vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, ¿cómo generar un acto médico? Esto también está pasando en la historia. Sin embargo, todavía es importante. Tenemos acceso por voluntad propia, por la emergencia, por pertenecer a una organización o por tener algún vínculo con algún tipo de situación. Bueno, esto es algo como una especie de menú de qué es lo que se tiene, ¿no? No tiene para más. Lo importante es que la bioética sí ha establecido esto. Ya esto ustedes lo saben, no les voy a explicar de nuevo. Derecho del hombre es la autonomía. Obligación del médico son la maleficencia y la no maleficencia. Y la obligación del Estado es simplemente la justicia distributiva. Punto. No hablamos de la justicia conmutativa, de la distributiva, al Estado. Entonces, este esquema creo que es básico para entender la bioética y su función en la acto sanitaria. Ya de la ética de los mínimos ya me cansé de hablarles, creo que ustedes saben más que yo de esto. Y lo mismo de la ética de los máximos. Ambas respetables, ambas aplicables, ambas tienen todo el sentido para que ustedes puedan desarrollarla en la magnitud y en la importancia que tiene. El acto profesional, no se olviden, la profesión empieza en lo que ustedes están haciendo, continúa en el residentado, continúa en las especializaciones que van a hacer, continúa en la educación médica continua y continúa en las otras fuentes que le dan calidad al profesional. Ustedes quieren ser director de hospital, tienen que hacer gestión, quieren hacer ustedes trabajar en un sistema hospitalario, tienen que saber de calidad hospitalaria, quieren saber eso, tienen que saber administración, que no son temas propiamente médicos, pero que tienen una gran influencia en el desarrollo de la medicina. Por lo tanto, el profesional médico está condenado a una capacitación continua. Y si a usted no le gusta estudiar, cámbiese de carrera. Bien, también tenemos los famosos tipos de acto médico, eso lo van a ver, lo debían haber visto y lo van a ver siempre, porque este famoso doctor Emanuel Ezequiel tuvo la feliz idea de hacer un estudio que permitía de que existieran varios tipos de médicos, ¿no? El paternalista, el experto, el intérprete y el deliberativo. La primera, el paternalismo lo entendemos, no es necesidad de explicarlo. Ya se hace la idea de un médico del año 1900, del año 2000. El nuevo, vean la figura de un residente. Experto, versátil, rápido, efectivo, le dice la verdad a todos, punto. Y después viene ya el médico sensato de este siglo, el médico deliberativo, que con su paciente hace una simbiosis, no paternalista, le permite entender, le permite y le ayuda. Y después hay uno más que se han aumentado, que es el deliberativo. Yo hablaría de una fusión de los dos porque no entiendo muy bien cómo separarlos. Sin embargo, creo que el médico está en una obligación, sin necesidad de compartir el sufrimiento del paciente en el mismo nivel, tiene que tener o sea, un nivel de empatía con él que le permita tomar decisiones con él. O sea, conversar, explicar, darle las opciones, hablarle un poco de estadísticas, hablar un poco del pronóstico. Eso es el objetivo.
como que ahora en el Perú hay dos tipos de pacientes. La relación médico-paciente está sometida a un solo sistema, según nuestro amigo el doctor León Correa, filósofo español, excelente persona, súper inteligente, trabajador de primera, vive en Chile ahora, está un poquito enfermo. Bien, él dice, ¿no? No, en América Latina solamente hay dos tipos de, no hay cuatro, hay dos. El médico que atiende en el área particular y en el área privada, perdón, en el área pública. Ustedes que están ya se darán cuenta de que eso es muy cierto. También esto de directo e indirecto ya ha pasado un poco a la historia. La telemedicina ha roto los límites, por lo tanto, no me atrevería a seguirlo repitiendo, y tampoco lo vamos a tomar en el examen, pero deben tomar en cuenta que sí hay otros actos indirectos que podría llamarse como tales, aquellos que tienen que ver con la parte documental, la historia clínica electrónica, hoy día, el certificado médico, los documentos médicos y los informes, etcétera, etcétera, que son parte del acto médico. No se olviden, estas cosas que ustedes escriben, lo que escriben los puede condenar, de manera que tengan mucho cuidado en estos documentos. Acá está lo que les digo, el acto sanitario, que a mí no me van a hacer caso, ni el Estado, ni ustedes, ni nadie, pero esto debería ser. El acto médico es fundamentalmente médico, pero está asistido alrededor todos los profesionales de la salud que contribuyen al acto. Lo que no pueden hacer es todos atribuirse que el acto médico es, más allá del acto del médico, de cada uno de ellos. Que hay un acto de enfermería, acto ontológico, dentro del acto médico, estoy de acuerdo, pero de otra manera no. El acto médico debe ser fundamentalmente del médico. El rol del paciente no lo voy a mencionar, ustedes lo van a ver cada vez que vean un enfermo, pobre, agotado, sin esperanzas, y lo han visto en Kubler-Ross, deprimido, con ira, etcétera, etcétera. Ese es el paciente que van a ver ustedes. Ese mecanismo defensivo del enfermo de poder manifestarse de esas maneras. En cuanto a la relación médico-paciente, entonces hoy día está cambiando. Hay una tendencia a reconocer con mucho más los derechos de los pacientes. Hay una serie de derechos que están perfectamente establecidos en el Colegio Médico y en lo que es la Declaración de Portugal. Muy bien, con esto creo que hemos dicho bastante. Hay algunas otras cositas que por favor léanlas. Sí, hay bastante. No sé por qué me he demorado mucho hoy día. Muy bien. Entonces, les voy a dejar bueno, todo esto está colgado en la tabla virtual. Si hay algo que falta, con mucho gusto. Les paso el twist nomás, por favor, y pueden retirarse de sus clases. Si pueden hacerlo, tienen una hora más para hacerlo. En este momento les paso al chat, ¿ya? Un momentito, por favor.